Universidad de Cuenca, Facultad de Artes. Realizado por Flavio Criollo. Profesora Andrea Martínez. Materia: Introducción al pensamiento contemporáneo. Tema: reflexión crítica sobre la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Desde un principio, las obras de arte han estado a la merced de su reproductibilidad. Lo que una persona realice puede ser copiado por otros, y así sucesivamente para diferentes tipos de beneficios comunes. En un principio, solo se podía hacer copias y reproducir monedas en gran cantidad, así como la escritura, y desde entonces las capacidades para realizar copias se fueron incrementando en cosas más universales. Día a día, los procesos de reproductibilidad fueron avanzando con la litografía. Esto se convirtió en una herramienta importante en este proceso, ilustrándonos la vida diaria, como también lo hicieron la imprenta, la música y la fotografía. Para descubrir el origen de una había que hacer investigaciones y análisis para probar su veracidad, o es esta una reproducción de la original. Y podemos darnos cuenta que si miramos una obra y no tiene autor, o tiene autor, ¿estamos seguros de que ese es el autor original de la obra? Si no investigamos, no podemos llegar a una conclusión concreta sobre esto, ya que las reproducciones manuales son definidas como una falsificación, mientras que una reproducción técnica no. ¿Por qué? Porque se requiere un mayor trabajo para realizar este proceso. La reproducción le gana terreno a lo irrepetible, al llevar a ver a las masas por diferentes medios comunicativos lo que está ocurriendo en un ámbito social en un lugar determinado. Un claro ejemplo: las noticias, los periódicos. En un principio no se podía saber lo que estaba ocurriendo en un lugar determinado. ¿Por qué? Porque sucedía y hasta ahí llegaba. Pero en cambio ahora, por medio de los medios comunicativos, se puede plasmar, grabar y repetir muchas veces lo que está ocurriendo. Las obras históricas fueron creadas comúnmente para rituales y culto. Esto es un otro gran ejemplo. Y con el paso de tiempo, estas dejaron de tener el mismo valor para el cual fueron creadas, obligando a la obra de arte a mantenerse oculta. ¿Por qué? Porque las obras de arte empezaron a ser comercializadas y ya no tenían ese mismo valor. Un ejemplo de una figura religiosa que tiene que mantenerse a la merced de su culto, a la merced de su público, y tener que estar completamente resguardada para no ser así plagiada, por así decirlo. Asimismo, una obra puede ser más exhibitiva si se la puede transportar de un lugar a otro, más que una que mantiene una posición fija. Así se, se puede llegar a una exhibición más grande, a que se reconozca más el objeto, así no tenga tanto poderío histórico o valor histórico. Ahora hablemos en el cine. La reproducción es algo completamente prohibido. ¿Por qué es prohibido la reproducción en el cine antes de que se lo antes de que se lo propague, o antes de que se estrene la película o que se estrene algo de eso? ¿Por qué? Porque se gasta mucho dinero en su realización, y si se lo reproduce y si se por otros medios ya se lo expone, no, esto no llega a cubrir los gastos que en ellas se invirtieron. Y hay un dato curioso sobre la fotografía, que este tiene un valor histórico al retratar un aspecto fugaz de un rostro humano. Imagínense eso. Un humano, algo retratado, puede decir: esto ocurrió en algún momento, miren cómo estaba triste, estaba feliz, estaba con tanta carga emocional, pero ahora estoy diferente. Entonces esto es lo que constituye a la fotografía con su belleza incomparable. En la época de su reproductibilidad técnica, separó el arte de su fundamento cultural y su autonomía se extinguió para siempre. Ya no era clave, ya no era clave la obra creada para lo oculto, para su ritual.
ya no llegó a ser solo eso. Llegó a tener más obras exhibicistas y ya no, su autonomía se murió. Ya no fue solo para eso que se creó, ya dejaron de tener ese mismo valor. Hablando otra vez del cine. El cine no llega a ser teatro porque, bueno, o no llega a ser parte del mundo, porque es una copia del mundo exterior con sus calles, sus estaciones, sus restaurantes, etcétera, etcétera. Por eso no entra, digamos, a ese mundo que decía, a ese mundo del arte. Porque el cine no ha captado todavía su verdadero sentido, el sentido del arte, sus posibilidades, que éstas consisten en su capacidad para expresar, o sea, con los medios naturales, lo maravilloso, lo sobrenatural, etcétera. El actor de teatro presenta él mismo en persona al público su trabajo artístico. Por el contrario, la del actor de cine es presentada por medios de mecanismos. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que está realizando el actor se presenta en ese momento. O todo lo mágico lo hace de manera eh, al instante. Pero en cambio, el actor de cine tiene que acoplarse a serie de mecanismos, a pruebas visuales, haciendo que su trabajo sea un mecanismo en sí. Porque al cine no le importa ese contacto con el público, sino que ese actor se adecue con a sus mecanismos. En esto no prevalice el aura, que ésta está ligada con el aquí y ahora de lo que sucede, de lo que le sucede al personaje con el público. Ya que en el lugar de este público están las máquinas en el estudio de una grabación. Estas máquinas ocupan el espacio. No está el público que los mire, que compartan su magia, que los haga llegar a ese sentimiento, no. Están las máquinas, las cámaras, los audífonos, está todo eso. Y en el cine está relacionado directamente con la acción y el mundo que nos rodea de una manera real. Pero esto no quiere decir que en algún momento el cine pueda colaborar con una crítica revolucionaria de las condiciones sociales, que no pueda hablar de algún tema en sí, pero quién sabe que esto sea aceptado por las masas. El teatro tiene un principio, que es hacer que la gente sepa que lo que está viendo es una ilusión, mientras que el cine no existe este principio, ya que toda la ilusión la crean las máquinas. La ciencia ficción está ligado a eso y no permiten que la gente interactúe con ello, mientras que en el teatro esto es posible. Todo lo que el actor hace puede directamente provocar algo en el público, en el espectador. Asimismo, en el cine hay un exceso de objetos que aparecen en pantalla. No sé si se han podido dar cuenta. Yo creo que todos hemos visto una película o algo. Hemos podido ver en el fondo un exceso de sillas, de autos, de personas, de edificios, de vidrios rompiéndose, de accidentes, de todo. Y esto solo puede ser utilizado como objeto decorativo. Pero en cambio en una escena teatral, ¿cómo es? Todos los objetos que están ahí tienen una función fundamental y es por la cual están en escena. También es muy importante reconocer que en el cine es una trama más fijada a la rapidez y por la cual no es posible analizar sus escenas. O sea, ya que al querer hacerlas han pasado tan rápido las escenas que ni siquiera pudimos ver su fondo tras fondo, su frente en sí. Pero en cambio, en la obra teatral sí se puede hacer eso. Sus elementos se pueden observar de manera más cómoda, más tranquila, de una manera más satisfactoria. Es cierto también que el cine despierta mayor interés de las masas, y es por la cual el teatro reclama un valor más grande al que está actualmente expuesta. Podría concluir diciendo que lo que ahora es comercialmente inagotable ha hecho que se pierda ese valor de todo lo creado por el hombre, hablando en términos generales, dándole mayor valor a la belleza y a su eficacia para ser reproducida, perdiendo
ese valor, ese esfuerzo con el que fue creado, perdiendo esa importancia con la que fue creada en su principio, alejándonos de un raciocinio moral y haciéndonos parte de una masa consumista. ¿Para qué? ¿O por qué? Esta masa que busca las mayores facilidades, esa mayor comodidad que la reproductibilidad ofrece. Estas personas ya no buscan en sí de dónde nace o de dónde viene la obra, ya no investiga, ya no analiza, sino que se adecua a su reproductibilidad, a su reproducción. A veces, un claro ejemplo, hay un vestido original, pero hay una copia. ¿Qué es más factible consumir? La copia antes que el original, porque el original tiene un valor más monetario alto, caro, y es muy difícil. Asimismo, con todas las obras de arte sucede eso. ¿Qué es más sencillo de ver, más sencillo de llevarnos a la pantalla, hablando del cine y del teatro? El cine. Y aún así, hay personas que prefieren ir a ver películas y eso en, en los multicines. Pero hay otras personas que prefieren verlo desde la comodidad de su casa, evitándose ir a un teatro a ver una obra expuesta por artistas de ese lugar. Esto es un claro ejemplo. Muchas gracias. Esto ha sido todo sobre la reproductividad técnica de Walter Benjamin.